queríamos agradecerle en primer lugar su presencia en nuestra casa. Realmente es un gusto volver a abrir el año con algunas nuevas ideas y nuevos proyectos. En este caso lo vamos a tener a la psicóloga Alba Mayna, que nos va a presentar un trabajo en 2 sábados. Hacer autotransformación y la trascendencia del alma. Son 2 cosas que cuando cuando me pasó el título, uno la trata de unir, a veces no es tan sencillo. ¿Cómo es que la autotransformación, que es a nivel personal, cómo es que puede influir en la trascendencia del alma? Bueno, seguramente Alba nos va a explicar acerca de ese tema. Después le queríamos contar que había un bono contribución para los que tomaron ese bonito. Les agradecemos. Para los que no sabían, bueno, en la entrada hay un bono de 1000 pesos. Es solamente para cubrir algunos gastos que se hacen. La Sociedad Teosófica no tiene ningún tipo de ayuda a nivel gubernamental ni de ninguna otra institución, fundación. Es solamente con el trabajo de los miembros. Y bueno, a ese esfuerzo a veces, en ciertas épocas, cada tanto hay que sumarle algo más como para poder mantenerse. Y otra cosa que les quería comentar, después del taller de Alba, este sábado no, el próximo, creo que cae 26, también en el mismo horario se va a hacer lo que se llama un open house. ¿Qué quiere decir? Se van a invitar, en principio, a todos los vecinos, a toda la zona de influencia de la casa, como para que puedan venir a visitarlas. Los que no lo conocen, que han pasado alguna vez y no saben de qué se trata, puedan venir y conocer y eventualmente poder acercarse también a las charlas. Es una forma así de presentar en sociedad a los que todavía no han conocido la Sociedad Teosófica. Y después de eso, ya para el mes próximo, vamos a empezar con los cursos. Los cursos son libres y gratuitos, lo que sí les pedimos que se inscriban para llevar un cierto orden. Vamos a tratar de hacerlo correlativo, en el sentido de que el que no sepa nada puede venir y puede acceder al conocimiento sin ningún problema, porque cada cosa que se vaya dando, hay algunos que ya han venido varias veces y conocen, y hay otros que no vinieron nunca, pero se van a ir explicando. Va a haber lugar para preguntas, como para que todos en cada reunión se lleven algo, así que no es necesario saber previamente de nada, ¿no? Es solamente tener el interés. Y seguramente el próximo sábado o en el Open House mismo vamos a dar una serie de preguntas, y todas esas preguntas se van a ir respondiendo a lo largo del año. Es un documento que hemos elaborado muy lindo, en el cual son preguntas existenciales, ¿no? Preguntas que en algún momento todos nos hacemos, y con eso vamos a ir tratando de diagramar el curso. Bueno, lo dejamos con Alba. ¿Querés que te grabe con mi celu? Lo tenés preparado. Sí. ¿La está preparado? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Una alegría de verlos otra vez. Me encantan las actividades presenciales, donde uno puede ver las miradas, los ojos y las voces, que siempre son transmisión de sentimientos, de pensamientos y demás. Bueno, y yo un poco lo que estuve trabajando, como siempre acá en Teosofía vamos estudiando, y cada uno de acuerdo a su trabajo o a sus preguntas, las preguntas que se hace sobre la vida, uno va investigando, y hay muchos textos para investigar en Teosofía. Y particularmente lo que yo puedo hablar acá es de mi lugar, de haber trabajado como psicóloga, psicoanalista, escuchando el sufrimiento humano, que yo siempre digo que fue mi escuela de vida, escuchar el sufrimiento, y mis lecturas de Teosofía. Es como que me ayudó toda esa base del psicoanálisis, de la psicología, que ahora voy a compartir con ustedes
unas frases de un psicólogo, de un teósofo que es filipino, Hao Chin, que él tiene en cuenta bastante esta parte de la psicología, del conocimiento de sí mismo, empezar por un conocimiento de sí mismo para llegar a los principios superiores, a los principios, al alma, a veces para entendernos entre todos. Acá ustedes tienen una frasecita como para empezar, que sería un resumencito de lo que es este camino que vamos a hacer estas 2 semanas, de estos 2 encuentros. Siempre digo, es una parte, porque siempre hay mucho más para aprender y demás. Y la idea es, ahora en este primer encuentro, es un poco más informativo de cómo es el estudio, y después en el segundo es más para que nos preguntemos a nosotros mismos, bueno, ¿qué hicimos con nuestra vida? ¿Cuál es nuestra historia? ¿Qué aprendimos de la historia por la cual transcurrimos? Y bueno, para ver qué queda como esencia en nuestra vida personal. Pero eso es la segunda reunión. Bueno, en cierta manera, acá esta frase que dice, no hace mucho me encontré a mí mismo, aprendí que no existe afuera nada que no venga de dentro, adentro yo soy el camino, afuera tan solo soy el caminante. Esta es una frase que la compartió Isaac Hawley, que es un teósofo español, en su Facebook, y en cierta manera se trata de eso, de ver cómo se transcurre al principio, de que miramos afuera, buscando, somos caminantes, y después ya decimos, bueno, ahora todo lo vamos a buscar dentro de sí mismo. Las frases de este... son frases de Hao Chin, que dice esto. Si yo las pongo porque comparto la idea de Hao Chin. Es teósofo de Filipinas, un conferenciante internacional. Hoy la humanidad está más interesada en cómo ganarse la vida que en aprender a cómo vivir. La gente está más ocupada en cómo competir que en superarse, descubrir su potencial interno. Está demasiado ocupada construyendo defensas para proteger sus inseguridades y tiene muy poco tiempo para explorar sus potencialidades más altas como seres humanos. Entonces, es esto de que se vive demasiado ocupado y se compite y no tenemos tiempo de ver y observar nuestro ser interno. Y entonces, desde ese punto de vista, siempre tenemos muchas inseguridades porque siempre estamos fijados en lo que damos a conocer a los demás. Mucha gente pregunta, ¿es necesario trabajar sobre los factores físico, emocional y psicológicos con el fin de acometer la vida espiritual? Sí lo es. Las razones son directas y deberían ser obvias, pero por alguna razón mucha gente que aspira a lo que ellos piensan es la vida espiritual a menudo eligen ignorar la necesidad de ayudar a su aspecto mundanal. Porque el tema de la personalidad, lo que nosotros los teósofos hablamos del yo inferior, la psique, está totalmente relacionado con el mundo circundante. Lo vamos desarrollando de acuerdo al mundo, las circunstancias donde nacimos, el país que vivimos y todo eso. Pero si queremos llegar a la parte espiritual, cada vez vamos a ir limpiando esos aspectos, vamos a seguir estando en el mundo, pero no van a ser lo preponderante lo que está en el mundo. Y en general se elige la vida de supresión y la negación, las cuales a la corta o a la larga se convierten en obstáculos para la vida trascendente. Los conflictos o debilidades en la personalidad arrastran a la conciencia a estos niveles.
Muchas veces las personas, y ahora hay mucha onda de esto, de que el mundo es tan agotador y tan demandante todo lo externo, que lo espiritual es un refugio. Pero a veces hay que trabajar, o sea, esa personalidad que nos liga, porque a veces se trabaja un poco como la supresión o la negación, no querer ver algunas cosas, y me pongo en lo espiritual, pero ahí esas cosas, esos, no digamos traumas ni cosas vividas en vidas, o sea, nos siguen, están con nosotros, ¿no? Bueno, entonces, este es Hao Qin, el conferenciante, que escribió este libro que se llama El proceso de autotransformación, explorando nuestro potencial para una vida más plena. Y en realidad, a veces, muchas veces lo digo, que el camino espiritual no es nada más y nada menos que empezar por el conocimiento de sí mismo. Y hay místicas como Teresa de Ávila, Santa Catalina de Siena decían, conociéndose a sí mismo, conoces a Dios. Entonces es todo ese trabajo que ahora vamos a ver un poquito. Necesitamos transformarnos a nosotros mismos y no a los demás. Siempre empezamos por querer transformar el mundo, o sea, y echarle la culpa de todo lo que somos al mundo, por nuestros padres, por la historia que tuvimos, los traumas que tuvimos. Es afuera poner la culpa, los gobiernos, todo. Ese es un camino, pero bueno, más estemos en ese afuera, más vamos a estar presos de las circunstancias. Y este otro camino es empezar a mirarnos más por dentro. Toda la teosofía es un camino para empezar a mirarnos y buscarnos. Por eso ahí siempre el lema de la teosofía es: no hay religión más elevada que la verdad, ¿no? Es buscar la verdad, ¿no? Bueno, y entonces el camino, por eso empezamos con el tema de la autotransformación. Empieza sería el autodominio, que sería la conquista de sí mismo. La conquista de sí mismo es mucho más difícil que conquistar afuera cualquier cosa, o conseguir afuera cualquier cosa. Es conquistarse a uno mismo, ¿no? Entonces, en ese interior, ¿qué podemos encontrar? Lo primero que ponen siempre todos los autores es la ira y es el enojo. Que bueno, todos ya sabemos de qué se trata la ira y el enojo. Pero acá en Teosofía aprendemos que nosotros tenemos este cuerpo emocional, este cuerpo físico, que eso sí, lo vemos, salimos a la calle, tratamos de estar bien para que nos vean bien, pero después tenemos el cuerpo emocional, que es un cuerpo, todo el cúmulo de emociones que tenemos, desde las más toscas, las más... son un cúmulo de emociones que se nos despiertan por intercambio con el mundo externo. Y de acuerdo a la preponderancia de determinadas emociones, ese cuerpo emocional tiene determinados colores. Es un cuerpo que si nuestro cuerpo físico es está así a 1 metro, y nosotros, si estamos enojados, irradiamos, o sea, ese enojo. En general vivimos una cultura que eso que siento no se ve, eso que pienso no se ve, y el personaje que llamo yo, la personalidad, se trata siempre de acomodar lo mejor que puede para dar una buena imagen a los demás. Y sobre eso se trabaja, y eso se trabaja en la vida social, y vivimos un tiempo donde se cree que solamente, en general de la gente, se cree que es un cuerpo físico, por eso tanto desarrollo en cuanto a la estética, lo ideal de los deportes, es el cuerpo físico, pero acá el ocultismo, la teosofía, que hay que ver un poco más adentro,
son las emociones que uno tiene y las que cargamos todo el tiempo. O sea, la ira, que no voy a dar las circunstancias, o sea, porque la verdad que el sistema, vamos a aclarar porque a veces los pacientes siempre vienen con ese enojo, la ira en realidad el sistema nos ubica en una situación de enojo porque siempre estamos como impotentes, no llegamos, hay mucho para consumir, mucho para hacer. Y después se queda la sensación siempre de un vacío, y es una carrera, digamos, la vida del mundo, una carrera donde nunca cumplimos con las expectativas y genera a veces bronca, frustración y frustración. Lo que quería aclarar también, que los enojos, el enojo no es algo fortuito, yo me enojo y listo y se me va y se me pasa, como muchos dicen. O hay algunos que viven con su carácter enojado y dicen, bueno, y me tienen que aceptar, yo soy así, dicen, y listo. Y no es así, o sea, ese enojo queda ahí en el aura, queda toda una... en el aura, digamos, también, que eso lo conocen, lo han escuchado, queda todo eso ahí y tarda en irse. Además está decir los acontecimientos traumáticos, como puede ser un robo o un accidente o algo, queda muy prendido eso dentro del aura, en el campo emocional. La ira, eso está, ese enojo genera, y acá esto del miedo. Yo estoy enojado, pienso que alguien me va a atacar, que me va a encontrar un ladrón. Por otro lado, la vida del mundo es eso. Cuidado, que va a pasar esto, cuidado. Y bueno, se difunde siempre todos los peligros que hay. Y las personas después tienen programado todo ese cuidado, ese peligro. Y cuando uno programa y desde la mente sale con ese miedo a la calle, es más probable que te pase eso de lo que tenés miedo, sería entonces. También, si uno no lo va pudiendo expresar, esa ira y demás, queda el resentimiento, queda el odio. Y después también se funciona la emoción junto con la mente de decir, bueno, por culpa de determinado grupo social pasan estas cosas, o por alguna religión, esos grupos que después se arman. Los seres humanos vivimos siempre en grupos, y entonces los grupos también son para fortalecernos entre nosotros. Los grupos que atraemos también son de acuerdo a cómo está nuestro interior. Si necesita más adrenalina, digamos, como el mundo y el sistema ofrecen mucha adrenalina, a esos lugares más pacíficos y tranquilos, como un poco la sociedad teosófica tratamos con la meditación, con todas las cuestiones. Aquietemos nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones y demás, ¿no? Por otro lado, al vivir en la vida del mundo, estamos acostumbrados a las reacciones automáticas. En general, vivimos en respuesta a un montón de condicionamientos sociales, familiares, del país que vivimos y demás, como una reacción, sumado a que la educación, en cierta manera, que se recibe, yo no cuestiono, el tema acá en la sociedad teosófica es la observación, observar, y en base a eso, cómo nos ubicamos cada uno. En general la educación se basa en la obediencia y tiene más premio a veces el más obediente, el que cumple con un mandato y demás, ¿no? Las reacciones automáticas sería así, de la corriente del mundo y respondiendo a condicionamientos que nos oponen desde chiquitos además, ¿no? Que uno los acepta como realidades y en general se transcurre la vida con esos condicionamientos y poco se hace para cambiar y modificar algo. También está el mal humor, la depresión, si uno está tan sometido a todos esos condicionamientos se deprime, y la soledad. Ese es un tema que lo voy a tratar más en la otra semana, que voy a tratar el paso del tiempo y la soledad, y cómo nos enfrentamos a la soledad. Con esto quiero decir que nosotros, nuestra identidad, nuestra personalidad está formada por un montón de identificaciones, como llamaba Freud, desde los padres o abuelos,
un maestro que hicimos, muchas identificaciones tenemos. Y nos vamos reconociendo por los distintos lugares, además que vamos a lo largo de la vida, porque nos vamos buscando a nosotros mismos. Todo el proceso de la vida es una búsqueda de sí mismo, y de acuerdo a los lugares nos vamos buscando, pero siempre hay un resto de soledad que no entra. Y entonces la pregunta era cómo yo tomo, que no entra en la dialéctica del mundo. Entonces, ¿cómo tomo yo esa soledad? La sufro mucho, la elijo en el camino espiritual, y cuando uno empieza el camino, primero se llega al camino espiritual por mucha soledad, o sea, de haberse sentido muy solo, de no haberse sentido reconocido. Uno hace las cosas del mundo porque hay que hacerlas, pero se siente muy solo, y entonces empieza con esa búsqueda interna y bueno, entonces después con el tiempo hasta se busca la soledad. Hay soledades, o sea, sufridas, queridas. Por otro lado, también otra cosa que se sugiere acá en otros textos que lo hemos pasado en otros talleres, es de disponer siempre un rato a la mañana y a la noche de reflexión con nosotros mismos, en silencio, sin ningún aparato que nos diga las cosas, en silencio, para ver cómo planificamos la vida, qué queremos para nosotros, y ahí no sintiéndonos condicionados por otras personas, porque siempre, bueno, esto Lacan también lo había estudiado mucho, el deseo, uno entra en el deseo del otro, cumplir el deseo del otro, la madre que cumple el deseo del hijo, la pareja, y a veces uno se olvida de quién es, qué es lo que busca y qué es lo que quiere. Me acuerdo que en psicoanálisis lo primero cuando uno va a un tratamiento psicoanalítico es, bueno, qué es lo que quiere, ¿no? Y una vez una paciente me decía, yo le decía, bueno, ¿y qué es de tu vida? Le preguntaba, y ella me decía, ay, yo nunca hablé de mí, dice. Entonces, porque trabajaba en cuestiones, ¿cómo se llama?, tipo tribunales. Hay trabajos que hay que uno cumplir era una empleada en tribunales, cumplir órdenes que vienen de arriba que no saben qué es eso, qué querés vos, o sea, ¿no? Bueno, y las necesidades. Con respecto a las necesidades también, vivimos un tiempo donde estamos atiborrados, los medios de comunicación, todo nos atiborran de un montón de necesidades a cumplir. Parece que a veces la vida cotidiana sería como de sobrevivencia, de tantos mandatos y demás, pero el tema es que tenemos que en este camino empezar a decir, bueno, cuántas cosas no necesito. Había un dicho que a mí siempre me servía, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita, porque la vida del mundo es tener un montón de cosas. Después hay cosas patológicas como acumuladores compulsivos, porque no pueden soportar el vacío interior. Bueno, una psicología ha visto muchísimo, ¿no? Entonces, ser selectivos con las necesidades. Entonces ahí trabajamos una virtud que se llama la austeridad, ser austero, necesitar pocos. Porque yo una vez hice un taller donde trabajábamos todas las características, y después, de acuerdo a esas características, dándonos cuenta de qué trabajar, trabajábamos las virtudes. Y el colorario de todo eso es el egocentrismo, porque vivimos una cultura, nosotros lo estudiábamos con los psicoanalistas, que decía la yocracia, o sea, donde una afirmación muy grande del yo personal, como que sobrevive a alguien que tiene mucho carácter, y el mucho carácter es el mandón, el autoritario, cuando tener mucho carácter para la teosofía es es tener el autodominio sobre esa naturaleza inferior nuestra. No nombro, por ejemplo, todas las pasiones que hay, muchas cosas, ¿no? Que hacen a lo que la teosofía habla del yo inferior, sería, ¿no? La personalidad que viene a intercambiar con el mundo. Entonces, cuanto más limpia esté toda esa parte, más podamos ver un poco las cosas más impersonalmente, ¿no? Entonces, este mismo autor dice esto: si examinamos desapasionadamente la vida humana en conjunto y analizamos sus rasgos esenciales, ¿qué encontramos? Hallamos que es un drama, porque la vida pasa a ser un drama a estos niveles,
continuo de deseo, porque cada vez tenemos más deseos, y mente en diferentes formas y circunstancias. Se nos aparecen los deseos, la mente trabaja para satisfacer esos deseos. Todos los seres humanos están constantemente impulsados por el deseo en busca de felicidad. Y el deseo utiliza la mente de diversas maneras para que le provea los medios de extraer cuánta satisfacción pueda obtener de esas innumerables cosas que perseguimos. El deseo es, mezcla decir que el deseo es el motor en el plano material, porque si no tenemos deseos, estamos ahí deprimidos, acostados y no hacemos nada. Es una fuerza motora. Impulsa a la mente para que la mente trabaje para satisfacer esos deseos, o sea que es necesario. Pero después hay otra cuestión, que la gente busca la felicidad. Los que han llegado a hacer terapia diciendo yo no soy feliz, busco la felicidad, y yo digo, qué exigente. La felicidad o la ilusión de que va a encontrar algo, una pareja, un viaje, algo que le completa y le da la satisfacción plena. Porque se usan estos términos, satisfacción, que son términos que limitan al cuerpo solamente. No se habla de otra dimensión del ser humano. La Sociedad Teosófica se creó para eso, para difundir estas enseñanzas y recordar que existen otras dimensiones más elevadas del ser humano. Que aunque tenemos este cuerpo físico y estamos viviendo y cumpliendo con las necesidades del cuerpo, hay otras dimensiones. Entonces, necesitamos transformarnos a nosotros mismos y no a los demás. La autotransformación tiene una tarea doble. Esta transformación, esto que yo hablé de muy por arriba, dando un pantallazo de lo que es el mundo y estar en el mundo, tiene que ver con una purificación, purificarnos lo más posible, reemplazando lo más tosco, lo más que nos pone nervioso, que tiene mucha adrenalina, qué sé yo, a las cosas que nos dan más paz, nos hacen sentir, que nos llevan al silencio, más tranquilos. Entonces, la transformación y la purificación de la personalidad exterior y despertar y fortalecer el yo interno. Porque el tema que mientras más haya ruido en toda esa naturaleza inferior, corriendo y viniendo y cumpliendo mandatos de aquí para allá, a veces son necesarios los mandatos, porque todos estamos como cumpliendo un determinado karma. El alma, que esto también es de Teosofía, tómenlo para los que escuchan por primera vez, el alma antes de encarnar y venir a tener este cuerpo físico, con jerarquías que trabajan los karmas y demás, él hace como un recorte de lo que va a ser nuestra vida y lo que tenemos que aprender sería. Entonces esos mandatos y eso que también a veces nos agobian y demás, hay que aceptarlo como parte del aprendizaje en esta vida. La misma Blavatsky decía, no se quejen tanto del karma porque pudo haber sido peor. Y en ese sentido nos dosifican los karmas, o sea, nos venimos en una vida a cumplir todos los karmas. Esto es conocimiento puramente teosófico, tómenlo y si es raro, no lo toman, o sea, tomen lo que les resuena a ustedes. Entonces, cuando uno sale de esa corriente, voy a mostrar la otra todavía, y la purificación de la personalidad y despertar, la transformación y la purificación de la personalidad exterior logra despertar y fortalece el yo interno. Ahora va a dar lugar a una interacción armoniosa entre el yo superior y el inferior, haciendo que este último se subordine al inferior. Entonces está el yo externo, el yo inferior,
el que está en contacto con el mundo y está con los embates del mundo y las vibraciones del mundo, que está condicionado, está autocentrado, quiere siempre tener razón, que lo escuchen, manejar la circunstancia que trae para sí, manejado por necesidades, deseos, temores, porque después más tenemos, más miedo tenemos, porque nos vamos a perder, nos lo van a sacar, y necesitamos todo eso para tener una personalidad y sentirnos seguros. Si no nos sentimos inseguros, termina viviendo a la defensiva y en un apuro permanente. La vida es una carrera, es competencia, en una falsa ilusión de ser el mejor y ser el primero. Esto, siempre digo, hay libros, películas, canciones, todo el rock. Ahora estamos haciendo canciones de rock, perdón, en el coro de este rock inglés, y es esto, de ser el mejor. Y después es tremendo ese lugar de ser el mejor y ser el primero. ¿Qué emociones aparecen entonces? La envidia, la celos, la avaricia, el orgullo, la soberbia. Y resumiendo, es la vida del mundo. Entonces, que hagan así, esa es la vida del mundo, nos lleva, porque la vida del mundo nos lleva a compararnos, a decir, bueno, este es mejor que el otro, este gana más que el otro. Es así, digamos, ¿no? Yo lo digo muy por arriba, pero es todo un trabajo, porque en general vivimos la vida del mundo, y estamos todos los días. Entonces, cuando empezamos a salir de esa corriente de pensar el yo inferior, la personalidad va a seguir existiendo, pero cuando empezamos a salir de esa corriente de que no somos solamente un cuerpo, una personalidad, un cuerpo físico, emocional y mental, es como un despertar, es salirnos de la corriente. Salir de la corriente y empezar de la corriente y de la ilusión, como que ese mundo que yo vivo es una ilusión, no es lo único que existe, pero estas cosas vienen por dos cosas. Cuando uno empieza a entrecomillar ese mundo externo, por dos cosas. Puede ser un alma vieja que ya vino, que viene a seguir existiendo, pero que la vida del mundo no le gusta mucho, o viene por enfermedades, por la muerte de un ser querido. La muerte de un ser querido hace que uno va por un lado y se da cuenta que todo esto es lo prioritario, y después decir, no, hay otra realidad y esto no es lo más importante. O sea, también pasa con la gente que han tenido muertes, que han ido al otro plano, vieron un rato cómo es y vuelven, son rescatados. Sí, entonces la vida pasa a ser más distinta, más desde el alma, desde los afectos, desde la unión, de la comprensión, de la empatía con el otro. Esa es yo ya voy tirando un poco lo que es la vida más del alma, ¿no? Entonces, cuando va purificando ese yo externo, la personalidad va cada vez más estando en contacto, va más profundo a un yo interno y va a un yo interno donde está más motivado por principios y valores superiores, y la mente superior pasa a ser más serena y más objetiva, porque empezamos a trabajar un concepto que es el discernimiento. Empezamos a discernir y decimos, bueno, esto no es lo más importante, ¿qué me voy a seguir preocupando por esto? Entonces tomamos distancia, no nos preocupamos tanto, digo yo, por ese personaje. Pero eso es una certeza que viene en cada uno, no es fácil, la gran mayoría vive atareadas en muchas cosas, y esa parte del alma es como más difícil, digamos. No sé si quieren a este punto preguntar algunas cosas que no se entendieron o algo, porque si no empiezo a hablar del tema del alma. Pero sigo a apretar de vuelta. Bueno, ahí vemos un humano
todo lleno. Ese es un humano purificado, digamos, que entonces empieza a irradiar luz. Pero eso se llega cuando se es adepto. Bueno, entonces, esto lo dice Leadbeater, dice: la mayor parte de las gentes, este es un libro que se llama Pláticas sobre el sendero del ocultismo, Luz en el sendero se llama. Acá ya es, porque cuando uno empieza a trabajar el alma y el aspecto interno, ya en cierta manera, espero que no me equivoque los que son de teosofía, creo que estamos poniendo un poco el pie en el sendero, creo, no lo sé, yo me hago la idea que es así. Y a veces no tenemos tiempo de debatir algunas cosas con los que son teósofos. Pero bueno, la mayor, esto lo dice Leadbeater. Leadbeater fue un teósofo también, muy interesante, junto con Annie Besant, hicieron una expansión de la teosofía muy interesante, porque además es un clarividente, él puede ver en los planos internos, él ve el aura de las personas, ve las personas que se van a los otros planos, porque hay clarividentes que ven, ahora hay un montón que son clarividentes. Bueno, la mayor parte de las gentes no tienen certeza de la existencia del alma, viven con la mirada puesta en las cosas de este mundo. Pueden tener una creencia teórica acerca de la inmortalidad del alma, pero las cosas del mundo son más importantes y su vida se guía de acuerdo a esa creencia. ¿Por qué pasa eso? Porque él habla que encima, además, a veces en la religión también, es una cuestión de fe, que existe el alma, que existe algo después de la muerte, pero las cosas del mundo te atraen más y estás muy activo haciendo muchas cosas. Para que la estrella del alma pueda mostrarse, debemos estar seguros de su existencia, saberlo en lo profundo de nuestro interior. Cuando hemos puesto nuestro afecto en las cosas de lo alto, cuando conocemos ciertas verdades dentro de nosotros y nada puede hacernos vacilar, la estrella ha comenzado a mostrar su luz, hay débil reflejo de ella. En virtud de ese pequeño destello, vemos cuán intensamente ignorante hemos sido y somos todavía. Este camino hace que siempre hay algo más para aprender y siempre somos un poco ignorantes. Pero bueno, hay un libro chiquito que se llama La voz del silencio, que es para los místicos, los teósofos que son inclinados al misticismo, dice justamente eso, que en el vestíbulo usaban antes en las casas, había un vestíbulo en las casas, de la ignorancia, en él nacemos y en él morimos, o sea, pero bueno, es un vestíbulo, después hay otro vestíbulo, otro espacio que es el de la sabiduría, pero hay que llegar a la sabiduría. Entonces, el tema es la certeza interna de que existe un alma. Y digo, yo vengo de lugares, ¿cómo se llama? No me sale la palabra, intelectuales, de facultad, de universidad, y toda esa, y todo existe la mente. Incluso acá, al principio, hace más de 20 años, cuando yo entré en la sociedad, y es verdad, es el trabajo de la mente, es como que tenemos que trabajar nuestra mente para ver si la seguimos enfocando en las cosas cotidianas de todos los días, o esa mente la ubicamos para trabajar cosas más espirituales, más que además, por eso yo hablo de la palabra trascendencia, porque eso es espiritual, lo vamos a trabajar la semana que viene, que es lo espiritual propiamente dicho, que eso nos lo llevamos, porque a mí siempre como cuestionamiento fue, ¿por qué el sufrimiento? ¿Por qué tanto sufrimiento? Si se puede evitar el sufrimiento. Y después la vida me llevó a que qué pasa después de que nos morimos, y por qué también tanto sufrimiento, tanto la vejez a veces tan larga y tanto miedo
a partir al otro lado. También fue algo que a mí, por eso escribí después el libro, y además la Sociedad Teosófica a mí me permitió estudiar todos esos estados y cómo prepararnos, ya sea durante la vida, de vivir un poco más consciente en la vida y aprovechar la vejez, que un poco va a ser el tema de la semana que viene, aprovechar el tiempo de la vejez, que uno ya se retiró de muchas cosas del mundo y uno no tiene tantos mandatos y uno puede estar como más libre para poder seguir estudiándose a uno y estar más tranquilo cuando uno tiene que llegar ese momento. Porque siempre digo, por eso es eso de ir trabajando ese yo personal, porque el que nunca se quiere morir es el yo personal, que se llena de propiedades, tiene empresas, tiene títulos, es el gran señor, y ese no que se quiere morir nunca, no quiere llegar a viejo, y quiere seguir estando y haciendo, porque vivimos una cultura que nos obliga, nos obliga a que estemos siempre jóvenes, hagamos muchas cosas, y ahora ya quieren, así como se inventó el tema de la adolescencia, quieren poner otra palabra, porque ya se pasa desde la edad de jubilado, de retiro, hasta que parte, más o menos otros 30 años más. Yo conozco gente que hace más tiempo que está jubilada que lo que trabajó. Es una maestra que se jubilaba a los 50 años y tiene 80, está feliz porque ella hace todo este conocimiento, conste, y aseguro que tener este conocimiento hace que, lo dice también Liz Beatle, como uno va trabajando tanto lo interno, uno no está tanto en los embates, las preocupaciones, que hay enfermedades, que va a venir un cambio de la moneda, no, nada de eso. Y entonces se está por fuera del nerviosismo propio, el estrés. Antes usaba estrés, ahora se llama burnout. Cuando yo empecé a trabajar, el burnout era para los policías y los que trabajaban en medicina. Ahora ya están todos, o sea, con burnout, que los quemados, quiere decir. Bueno, Liz Beatle, cuando él pone a escribir que él iba en vapor a la India, le decían de Londres, tenía que ir a la India en vapor, no se usaba ni aviones ni nada. Y hay una frase, yo estoy dando una frase, no la tengo acá, que era fines del siglo, del siglo XIX, y ya psicólogos, médicos, decían que por las comunicaciones que había, que hasta de noche había comunicaciones, estaba el telégrafo, el teléfono, parecía todo eso, ya apareció la nerviosidad de la época. Se llamaba neurastenia, vos que sos doctor, neurastenia se llamaba en esa época. Bueno, te imaginás ahora cómo estamos con el celular así, Bueno, seguimos. Por eso la importancia de trabajar lo interno, y también trabajando lo interno. Bueno, esta es la cara de Liz Beatle. Según Juan Carlos decía que iba a pasar mucho tiempo antes de tener un vidente como fue Liz Beatle. Porque Liz Beatle tuvo además relación con los maestros, él le hablaba. Y una vez en San Rafael decía que nosotros no íbamos a ver los maestros, pero teníamos que pasar por el trabajo del autoconocimiento, de la autotransformación, para poder llegar a entender algo de esto superior. Bueno, y creo que ya con esta vamos... fíjense, todo esto es teórico y es de teosofía. Existe la teoría de la evolución del alma, que ha sido la doctrina central de las tradiciones hindúes y budistas, difundida por los teósofos juntamente con la doctrina de la reencarnación. Los teósofos, Blavatsky, Golko, ellos estaban en Occidente y tuvieron que ir a Oriente para traer ese conocimiento acá en Occidente. Yo en este momento tengo amigos dentro de mi círculo, como 4 o 5 que son budistas. Cómo cambió todo muchísimo, digamos. Y hay escuelas budistas, acá en Rosario hay escuelas budistas, todos sabían eso, que hay en la escuela budista. ¿Dónde está el puente? Cerca del puente, no llegué. Bueno, y los teósofos trajeron un poco este conocimiento.
El alma reencarna muchas veces con el fin de adquirir experiencia. Y a esta altura, también yo como psicóloga y viendo, al momento que nos llega ese de la muerte o que tenemos una enfermedad y que tenemos que decir, bueno, basta, no puedo seguir haciendo porque me agarró una ACV o lo que sea, la verdad que se nos quedan tantas cosas pendientes que la verdad yo creo en el karma, en la reencarnación, en que nos quedan cosas pendientes con otras personas, o sea, y tenemos que seguir esto, o sea, es la rueda que mueve. De todos modos, no quiero entrar en debate, a ver si se puede, ¿no? La religión, la cristiana, la oficial, no acepta la reencarnación y hay mucha gente que no lo cree, hay que respetarlo. Porque el tema es que Jesús viene a salvarnos, no quiere que estemos reencarnando permanentemente, o sea, que salgamos de ese samsara, como hablan también los budistas y los hindúes, que es la rueda de nacimiento y muerte. Entonces es por experiencia, pero además porque nos quedan tantas cosas pendientes que es como acostarnos a la noche a dormir y al otro día retomamos el día que tenemos que hacer esto, bueno, esto es aparentemente así. Yo lo digo fácil, no es fácil, bueno, a ver, hay dos grandes etapas en el sendero de la evolución. El Pravritti-marga, esto también es en sánscrito, el camino hacia adelante donde se desarrolla la personalidad, la acumulación de karma conforme el alma prosigue su inquieta carrera, ansiando dar satisfacción a sus múltiples deseos en el mundo exterior. Esa es la carrera. La Blavatsky dice, la mayoría de la gente está en esto, o sea, es una carrera, muchos deseos, muchas cosas. Bueno, y el Nivritti-marga es el camino de retorno, la vuelta a casa, la vuelta al Padre. El alma va dando gradualmente su espalda al mundo, volviendo su faz hacia lo divino, su fuente y su meta, perfeccionándose a sí misma. Esos son los dos caminos. Yo todo esto lo muestro para ver, ustedes, es como que cada uno interiormente tiene que ir haciendo su pequeño balance, cuánto está en cosas del mundo, de karma, que yo me acuerdo que acá muchas veces cuando nos juntamos en los grupos, y que tengo esto, que tengo que hacer esto, que no sé yo, y otra compañera te dice, no, tranquila, que es tu karma, hay que hacerlo. Bueno, por otro lado, yo me gustó el tema de la teosofía, porque es como que uno, estando en el mundo, puede hacer el camino espiritual, o sea, y estando tranquilo. No es como un poco la idea mía era, bueno, encerrarme en un convento alguna vez para no ver nada, o el trabajo de los ermitaños, o ir al monte, al bosque, que ahí no está nada de todas las cosas del mundo. Pero como decía San Benito, que es otro que había sido un ermitaño en una época de entre Occidente y Oriente, el Imperio Romano, de Oriente y Occidente, era todo un lío, no se sabía dónde vivir, porque la vida de la tierra es así, siempre es un constante cambio y demás, y él se encerró ahí como un ermitaño, pero claro, ahí se encontró con todas sus pasiones, con su ser interno. Por eso ese ser interno lo tenemos que trabajar, bueno, aún estando en vida y con los demás, con los que nos tocó en vida y demás. A ver si hay otra más o ya no hay. Sí. Entonces, la vida, porque en cierta manera, desde la teosofía, que eso es lo que voy a retomar un poco la semana que viene, la vida es la que nos va enseñando, más allá de los libros. Leamos todos los libros que queremos y demás, porque los libros, las películas que veamos, todo nos ayuda a sentirnos reflejados en determinadas emociones y demás. Pero la vida, las personas que se nos ponen, las buenas, las malas, las que nos hacen renegar, todo nos está enseñando y son maestros para nosotros. Entonces nos enseña de dos maneras. Por instrucción que recibimos del mundo, y entonces aprendemos todo de afuera, digamos. En Occidente todo el tema de Tito
títulos, posgrados, hay de todo, se enseña, cada vez más largo son los saberes, pero en realidad la que enseña es la vida, porque eso genera, que es lo que yo a esta altura del partido veo, que hay mucha gente que sabe todo, pero le cuesta horrores poner en práctica todo lo que sabe y dice mucho y no hace, o no ayuda, no es caritativo, no es amable. Gracias, Alicia. Muchas cosas, que eso es lo que vale, la amabilidad, bueno, después lo vamos a ver un poco la semana que viene. Y es por intuición la actividad del ser interno. Conforme avanzan los seres humanos en su peregrinación evolutiva, aumenta su intuición. Eso ya es un principio ya superior que trasciende el mental y ya no dependen tanto de la instrucción que el mundo le da. Claro que siempre estamos aprendiendo, pero lo externo se seleccionará predominando lo interno. Porque el tema es que hay tanto afuera para ver que si nosotros tenemos crecimiento interno, vamos a seleccionar mucho esos YouTube que hay tantos, pero hay unos YouTube hermosos cuando uno busca determinado camino. Ya la máquina habla y te entiende más que cualquier humano, a veces los YouTube y esas cosas, ¿no? Bueno, a ver si este camino de retorno significa sacar, desprendernos de muchas cosas que no necesitamos. Todo esto lo hace el discernimiento. Y cuando empezamos a trabajar en la perfección de la personalidad, y puliéndola la personalidad, esa labor interna está particularmente relacionada con el desarrollo de Buddhi. Por eso el Buda, el Buddhi, el que despierta, y ese es el alma espiritual. Bueno, y eso sí es un despertar. Ojo que, perdón, pero digo, la gente ronca y duerme. Pocos despiertos hay, ¿no? Cuando despertamos de un sueño ordinario nos damos cuenta que nuestros sentidos han sido engañados. De lo que pensábamos que era una experiencia verdadera no era tal. Esto sucede cuando despertamos a una vida espiritual. Despertamos a una vida más elevada, más amplia, advertimos las limitaciones bajo las cuales hemos vivido. Cesaremos de prestar atención a las muchas cosas que nos circundan y obran sobre nosotros y la volveremos a nuestro interior, el gran testigo de todas esas cosas. Hasta tal punto que uno puede estar en una actividad del mundo, o sea, en una reunión, donde uno escucha, a mí me ha pasado, uno a mitad escucha qué diablos están hablando, que quiere razón, y es un parloteo permanente, después viene a la consulta porque la cabeza le parlotea permanente, y esa otra mitad que está relajada. Y como estas cosas son hindúes, dice que bueno, mientras tejes, mientras cocinas, todo puede ser un acto meditativo, o sea, y ahí no te cansás, o sea, por hacer todas esas cosas, y las haces en silencio, Si alguno tiene, a mí me pasa, me ayuda a veces, porque cuando estoy en Granada, orar, rezar, hacer la oración la tomo a veces como un mantra que me saca de esa preocupación, que me hace enojar o algo así. No sé si me entienden lo que estoy diciendo, o sea, pero es ese testigo, trabajar en ese testigo silencioso que uno observa. Pero no por eso uno deja siempre de hacer, porque este camino, a ver desde las cosas, desde el alma, uno deja de preocuparse por todas las cosas, vemos cada vez más insatisfacción en la gente, o sea, nunca tuvo tantas cosas materiales, tantas cosas resueltas. Yo siempre digo, si hubiesen puesto en los padres o antepasados que tienen que emigrar, toda la gente en este momento, a nivel del planeta, tienen que salirse y correr con lo opuesto a otros lugares, porque no tienen las cosas básicas, no nos quejaríamos tanto. Eso después lo vamos a trabajar un poco más la semana que viene, digamos, entonces. No sé si quieren preguntar algo.
Su nombre, decía un poco. Dante. Dante, muy Me bien. quedé en uno de los cuadros anteriores el tema del autodominio, Sí. que bueno, me sorprendió, digamos, como que lo consideramos como con connotaciones negativas para el crecimiento del alma. A ver si podemos volver un poquito a eso. Usted dice Estaba que... relacionado con el yo inferior, Sí. con el egocentrismo, creo haber entendido. Sí. A ver si podemos volver un poquito ¿Para atrás? Claro, porque uno supone que el autodominio es bueno. Y en realidad ese otro taller que hice es como que uno manejando todas esas emociones, la ira, a través de la ira se compensa con tener paciencia, con tener amor, ese chico que nos da trabajo, esa pareja que nos hace poner nerviosos, y es como que el amor va cubriendo. Por otro lado, como psicólogo, el amor es lo más difícil y creo que lo que venimos a aprender y practicar, fundamentalmente practicar, porque decir es fácil, todos decimos todo y está todo bien, es el amor. Porque, bueno, también ya me estoy adelantando, es tolerar un montón de cosas, la empatía, ponerse en el lugar del otro. Y no te entendí, o sea, como que esto trabaría en ver el alma, digamos. No, la pregunta es en qué sentido podemos decir que es negativo el autodominio, por lo que yo entendí. No, acá medio como no, es más que una equivocación en el título nos equivocamos en hacer el PowerPoint. Es practicar el autodominio, y el autodominio, dominarnos a nosotros mismos, significa trabajar nuestra ira, nuestro miedo, nuestro resentimiento, todo eso. Sí, viste, eso hay que ponerlo distinto. El autodominio es el título. Lo primero que tenemos que hacer es trabajar con nosotros mismos, digamos, ¿no? Porque lo que siempre hacemos es trabajar lo externo, las relaciones. Bueno, uno en todo, haber visto toda la parte de psicología, las relaciones que son rotas, y empieza otra relación para ver que la otra persona me comprenda más, y uno no termina de elaborar, y en realidad uno tiene un modo de ser que esa otra relación vuelve a repetir lo que la relación anterior hizo. Así que bueno, es un trabajo. Después de todo, alguien que viene a una terapia, a una psicología, algo de cualquiera de las líneas, viene a trabajar ese interior, digamos, porque se pregunta, bueno, ¿qué tengo yo que ver en esto que me pasa? Porque además siempre pasa que las cosas se te repiten, porque no es así, o sea, no se resuelve fácil la repetición, que se llama. Freud decía, hablaba eso de la repetición. Sí, autodominio es el título de trabajar la ira, el resentimiento, la necesidad, y fundamentalmente todo ese dolor, esas broncas, esas cosas que pasan, es por estar muy autocentrado. Si uno empieza a ver desde el alma, ya no se preocupa mucho. Lo vamos a trabajar la semana que viene, cómo es ver un poco más desde el alma, digamos. ¿Alguna pregunta más? No traje para hacer una meditación. ¿Vos tenés para hacer meditación, Emilce? Podemos buscar una, si no hay preguntas. Mientras les voy comentando. Sí. Ahí vos mostraste Dale. un libro de Vicente Cauchín de autotransformación, altamente recomendable. Es una versión que se hizo nueva porque había unas fotocopias que se habían. Esta era la fotocopia. Claro. Yo saqué de acá. Las fotocopias por ahí tenían muchos errores de traducción. Ahora se hizo el libro, pero es una versión corregida, así que el que le interese no tiene desperdicio, es una persona que ha trabajado muchísimo sobre sí mismo. El que uno lo sigue paso a paso va a llegar a reconocer cosas en uno mismo de lo cual no era consciente. Ese libro está a la venta y también está el libro de Alba, que está, hay una muestra acá, pero si alguno traigo más si quiere, claro, si alguno quiere comprar más, para la semana que viene vamos a traer algunos más.
Bueno, gracias Martín por la información. Tengo para hacer esa del carácter de libertad intelectual de los budistas. A ver, no sé, dale. Hacela vos en todo caso. ¿Quieren que hagamos una meditación, Carla? Vieron que al final no trabajamos tanto con la cabeza y meditamos mejor. Hacemos como una relajación. Mientras tanto vamos a leer una frase que refiere a cómo toman los budistas el tema de la libertad intelectual, que es un poco lo que postula la sociedad teosófica, porque acá no hay una doctrina donde uno tiene que creer eso, sino que hay fundamentalmente libertad de pensamiento. Entonces, la idea cuando uno medita es que nos vamos a sentar apagamos la luz. La silla. ¿Está bien? Sí, apagamos un poco la luz. No, está bien. ¿No? Lo importante cuando uno medita es estar con la espalda derecha, relajado, acomodamos siempre como nos sentimos, respiramos profundo, si queremos podemos cerrar los ojos. El carácter de libertad intelectual para los budistas está contenido en el sabio consejo de su instructor. No creáis en lo que se dice meramente porque esté dicho, ni en las tradiciones porque se han transmitido desde la antigüedad, ni en rumores como tales, ni en los escritos de sabios, meramente porque los escribieron sabios, ni en la mera autoridad de vuestros instructores y maestros. Habéis de creer cuando lo escrito, la doctrina o lo dicho esté corroborado por vuestra propia razón y conciencia. Pues esto os he enseñado a no creer meramente porque lo habéis oído, sino porque lo creéis con vuestra propia conciencia. Y entonces actuad de conformidad y abundantemente. Volvemos a nuestro cuerpo, sentimos nuestro cuerpo sobre la silla. Cuando sentimos, podemos abrir los ojos.